Entonces vamos a continuar, pero vamos a esperar un minutito a que se unan algunos otros compañeros. Estábamos, justo estábamos acá al terminar la primera parte, ¿no? Y eh, entre teniendo en cuenta la relación jurídica tributaria como el vínculo, ¿verdad?, entre el sujeto activo y el pasivo, con el derecho de reclamación, con el derecho de recaudación, el primero, y con la obligación de pago, el segundo, ¿no? No, no conforman la relación jurídico-tributaria solamente estos dos componentes, sino existen otros componentes más que vamos a ir revisando y que en total son 6, que entre ellos está el sujeto activo, luego el sujeto pasivo, la obligación tributaria, la deuda tributaria, el objeto del tributo y los terceros responsables que vienen también a cubrir o a ser los que van a disponer efectivamente del patrimonio para cubrir la obligación tributaria que debía ser cubierta por el sujeto pasivo, ¿no? En otras palabras, no están ellos en la ley eh, expresamente establecidos como sujetos pasivos, pero llegan de alguna forma a ser ellos quienes depositan efectivamente el monto a favor de la administración tributaria y tomando en cuenta las formalidades del caso. Y bueno, vamos a ver eso más adelante, ¿no? En cuanto a los sujetos de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad?, siempre son dos: el activo, que es la administración, y el pasivo, que es el que tiene que cumplir las obligaciones, o el deudor, ¿no? Pero como deudor es un término muy feo, nos dicen contribuyentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo el sujeto activo, que es el ente de derecho público acreedor al tributo y con derecho a su percepción. Entonces, el sujeto activo no es, pues, impuestos nacionales o aduana nacional de Bolivia, ¿verdad? Porque no es el acreedor del tributo, solamente ejerce ciertas funciones de recaudación por cuenta del Estado. Y el Estado es el titular, ¿no? Ahora, el Estado central no es el único titular, ¿verdad? Porque en mérito a las autonomías y demás, el, eh, también existen otros niveles de gobierno, como íbamos viendo, que también ejercen la potestad tributaria, y estos son los gobiernos departamentales y los gobiernos autónomos municipales. Entonces, esos son sujetos activos que, en resumidas cuentas, son los titulares del derecho patrimonial de la recaudación. Y el sujeto activo es el ente público dotado de competencia financiera para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, aunque no esté entre el poder financiero sobre el tributo ni sea el destinatario del producto de su recaudación, ¿no? Entonces, si vemos al sujeto activo no como el Estado central o la gobernación o la municipalidad, sino como la administración tributaria que nos está cobrando, llámese impuestos nacionales o, en su caso, aduana nacional de Bolivia, ¿no? Entonces, solo estamos hablando de un ente público o de una institución que tiene por ley algunas atribuciones o competencias financieras para exigir o perseguir el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿no? Pero esta administración, impuestos nacionales o aduana nacional de Bolivia, uno, no está entre el poder financiero porque no puede crear, modificar ni extinguir tributos. Solamente la ley puede realizar aquellas acciones, ¿verdad? Entonces, lo que hacen estas administraciones es determinar, de acuerdo al accionar del sujeto pasivo. Y como otro aspecto característico es que estas instituciones no son destinatarios del producto de la recaudación que persiguen, sino que solamente ejercen por cuenta del Estado
estas facultades de recaudación para que los montos líquidos ingresen al Estado como ingresos públicos y puedan ser dispuestos en los presupuestos o en el presupuesto del año que viene. Al sujeto pasivo también lo define nuestro código tributario, ¿no? Y en su artículo 21, ¿no?, establece que el sujeto activo es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal dispuestas por ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden ser delegadas estas facultades a otras entidades u otras instituciones particulares para que por cuenta del Estado ejerzan estas atribuciones. Entonces es solamente el Estado el que tiene que cumplir con los funcionarios públicos estas atribuciones. Pero en sí la recaudación sí es delegada, ¿verdad? Porque la recaudación no afecta al ejercicio del poder tributario, de la soberanía tributaria, ¿verdad? La recaudación no modifica, crea ni extingue tributos, ¿no? Entonces, al final de mes no alcanzarían todos los funcionarios ni todas las cajas de impuestos nacionales para poder percibir los tributos. Entonces, estos cobros se realizan a través de casi todas las entidades de intermediación financiera. Entonces, esa es una facultad que sí se puede ceder, ¿no? Pero hay otras que son inherentes al Estado, como por ejemplo la inspección, la liquidación, la determinación, que ya es, que la determinación quiere decir que el Estado establezca un monto líquido y exigible por concepto de deuda tributaria, ¿no? Entonces es solo el Estado el que puede determinar. Y eso es una competencia inherente. Y la misma ley señala que las actividades no van a poder ser otorgadas en concesiones a empresas privadas, ¿no? Ahora, esta ley ha sido modificada, ¿verdad? El Código Tributario, que es de 2003, ha sido reglamentado por el Decreto Supremo 27310 y señala en su artículo 3 que por medio de su máxima autoridad ejecutiva y cumpliendo las normas de control gubernamental, las administraciones tributarias podrán suscribir convenios o contratos con entidades públicas o privadas para colaborar en gestiones propias de la actividad institucional, estableciendo la remuneración correspondiente para la realización de tales servicios, debiendo asegurar en todos los casos que se resguarde el interés fiscal y la confidencialidad de la información tributaria, ¿no? Entonces, como ven, el sujeto activo, ¿no?, o el Estado, puede suscribir convenios, pero no puede suscribir convenios que afecten a la soberanía o al ejercicio del poder tributario. Sí puedes suscribir convenios que optimicen, que faciliten al cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente, ¿verdad? Pero nada que ver con crear, modificar o extinguir tributos, y eso es a lo que se refiere. Y por eso los bancos cobran impuestos, porque si no, tendríamos que ir todos los contribuyentes a las cajas de impuestos nacionales y seguramente que no alcanzaría, ¿verdad? En los días que se suele vencer los NITs, por ejemplo, el NIT se vence de acuerdo a la terminación, sumando 13 días, sumando 13, esa es la fecha de tu, sí, es la fecha límite de pago. Entonces, si termina en 6 tu NIT, entonces tú tienes hasta el 19, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, en cuanto al sujeto pasivo, en contraposición al sujeto activo, es el que tiene que pagar
el monto líquido y exigible, y además tiene que cumplir con las obligaciones formales de acuerdo a los plazos y los procedimientos establecidos en la normativa conexa. Y debería ser tan fácil declarar y cumplir con las obligaciones que todo contribuyente debería poder hacerlo sin necesidad de requerir un contador. Pero no hay nada más complicado que cumplir con las obligaciones tributarias, y más si uno no tiene no tiene noción de las obligaciones materiales, formales y plazos improrrogables y otras cosas que lo único que hacen es complicar al sujeto pasivo a la hora de cumplir sus obligaciones materiales y formales, y le obligan tácitamente a contratar los servicios de un profesional contador. Entonces, todavía tiene que eh, pagar sus impuestos y además tiene que pagar al contador. Entonces, es una disminución también de ingresos o patrimonial de cada mes para declarar su IVA y su IT, y anualmente también su IVE. Entonces, tal vez debería haber un poco más de facilidad, de sencillez en la norma para que todo sujeto pasivo pueda cumplir con sus obligaciones o con sus deberes materiales y formales. Y el sujeto pasivo, de acuerdo al artículo 22 de nuestro Código Tributario, es el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este código y las leyes. O sea, es el contribuyente o sustituto, dice, ¿verdad? El contribuyente es el que está definido por ley. Por ejemplo, el que venda, ¿no? En el caso, en el caso del impuesto al valor agregado. Pero en realidad no es el que vende el que paga, ¿verdad? Sino es el que compra porque está pagando también el monto del IVA que está incluido en el precio de la factura, ¿no? Entonces, él le sustituye en el pago. Existen otras figuras de sustitutos y de terceros responsables que también los vamos a ver más adelante, como, eh, por ejemplo, los que realizan retenciones de haberes, que tienen que cumplir las obligaciones tributarias por cuenta de los que reciben los haberes. Ahora, como hemos venido manejando los términos, ¿verdad? Contribuyente y sujeto pasivo, entonces vamos a ver que contribuyente y sujeto pasivo es la misma persona, ¿sí? Y también está definida en el Código Tributario la figura del contribuyente como el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer en personas naturales, prescindiendo de su capacidad en personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho, herencias y asientes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad. Vamos a revisar un poquito, ¿no? Entonces, sujeto pasivo es un término más genérico, ¿verdad? Que incluye también el contribuyente y también incluye los sustitutos del pago o de la obligación, de las obligaciones materiales y formales, ¿no? Ahora, el contribuyente es la persona que está definida en la ley como sujeto pasivo. Es la persona en la que se verifica el hecho generador, como señala la norma, ¿verdad? Puede ser una persona natural o jurídica, no importa, ¿verdad? Todavía va a seguir siendo contribuyente o sujeto pasivo, ¿no? Al respecto del cual se verifica el hecho generador, entonces es esa persona que, natural o jurídica, que de manera directa incurre en el hecho generador y que por incurrir en este hecho generador tiene obligaciones tributarias o le surgen obligaciones tributarias, ¿no? Ahora, esta condición de contribuyente, ¿no?, puede recaer en personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. Y veremos qué es prescindiendo de su capacidad, ¿verdad?
¿quiénes son capaces de manera civil o para el derecho civil, ¿no? O para el derecho privado? Entonces, bueno, de acuerdo a nuestra normativa, eh, son personas capaces, las personas mayores de edad y que no son declarados interdictos, ¿verdad? Y que no tienen este, una discapacidad que no le permita contratar. Entonces, esos son sujetos eh, sujetos con capacidad jurídica, ¿verdad? Para para contraer obligaciones, ¿no? Pero un contribuyente dice que puede ser una persona, aunque sea un incapaz, ¿verdad? Prescindiendo de su capacidad. Eso dice el artículo 23 del Código Tributario, ¿no? Ahorita para que veamos de que no hemos transcrito mal, vamos a ir viendo el artículo 23, ¿no? Personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. Entonces, el Código Tributario nos está señalando que una persona que el Código Civil dice que es incapaz para contraer obligaciones, va a ser obligado de impuestos o va a contraer obligaciones tributarias y por tanto va a ser contribuyente. Y bueno, puede parecer contradictorio al principio, pero con un ejemplo vamos a entender mucho mejor cómo puede alguien prescindiendo, alguien incapaz o alguien prescindiendo de su capacidad, puede ser, puede llegar a ser un obligado de tributos o un contribuyente. Pongámonos en el caso de que no nos vayamos tan al extremo de que me han declarado interdicto y loco, ¿no? Pongámonos de que soy menor de edad, ¿verdad? El menor de edad es un incapaz tanto como el interdicto. Entonces, soy menor de edad y soy el único hijo de mis padres. Y lamentablemente en un accidente de tránsito, mis padres fallecen. Y como eran dueños de una casa, entonces esta casa va a pasar a mí por efecto de la sucesión hereditaria que va a operar. O sea, me va la- esta casa va a ser mi herencia, ¿verdad? Porque la ley así lo manda, ¿no? La ley, no hay voluntad testamentaria, ¿no? Los herederos son legales. Bueno, sí hay voluntad testamentaria, pero hasta el 20% nomás de todos tus bienes y tu patrimonio. Y el 80% sigue el orden legal, o sea, va a tus hijos, y si no tienes hijos, a tus padres, a tus hermanos y demás, ¿no? Pero pongámonos de que yo soy, en el ejemplo, yo he quedado solo, ¿verdad? Porque mis padres han fallecido y mis padres eran dueños de un bien inmueble. Entonces ese bien inmueble va a pasar a ser mío, ¿verdad? A pesar de que yo tenga un tutor o cualquier, o esté a cargo de otra persona, ¿verdad? El bien todavía va a ser mío. Lo vamos a inscribir a mi nombre, ¿no? Con la declaratoria de herederos en derechos reales. Y ahora, ¿qué pasa si este bien debe pues 100.000 bolivianos de impuestos a la propiedad por los últimos años, bueno, los últimos 8 años que son los que se puede cobrar? ¿Qué pasa? ¿Quién es el contribuyente? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el obligado? El que está en el registro. ¿Y quién va a estar en el registro? El menor de edad, ¿verdad? Que por sucesión hereditaria ha acabado siendo el titular del derecho de propiedad de ese bien inmueble. Entonces él va a ser contribuyente más allá de que sea capaz o no. Y si no paga la obligación, y si no paga la deuda tributaria, entonces eh, ese bien inmueble va a ser llevado eh, a, va a ser embargado y llevado a remate para cubrir el monto de las obligaciones tributarias. Y en su caso existe un saldo, se lo van a devolver al menor incapaz, ¿no? Entonces, por eso señala la norma que un contribuyente puede ser una persona natural prescindiendo de su capacidad, ¿no?
y no solamente aquellas personas capaces para contraer obligaciones, porque si no todo el mundo, nadie pagaría impuestos y todos le pondrían la casa a nombre de sus hijos y pare de contarlos, ¿no? Me salvo de las obligaciones tributarias. Pero supongo que el espíritu del legislador ha sido asegurar la recaudación del Estado y ponerle todos los candados como sea posible. Ahora, en las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes la ley se atribuyen calidad de sujetos de derecho, ¿no? Ellos también son sujetos pasivos, o perdón, ellos también son contribuyentes, o sobre ellos también recae la condición de contribuyente. En estas personas jurídicas a quienes las leyes atribuyen la calidad de sujetos de derecho. Y en las herencias yacientes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica separada susceptible de imposición, salvando los patrimonios autónomos emergentes de procesos de titularización, ¿no? Y los fondos de inversión administrados por sociedades. Ahora, bueno, la primera figura estaba un poco más fácil de, de entender y de explicar, ¿no? Ahora, en el artículo segundo señala que un contribuyente también es una persona jurídica o cualquier otro ente colectivo a que la ley atribuye la calidad de sujeto de derecho. ¿Cómo una persona jurídica es sujeto de derecho? Una persona jurídica es sí, tiene alguna consulta. Creo que enseguida. eh, eh, perdón, ¿puede repetir la consulta, por favor? Ahora sí necesitaba escuchar. Entonces, Creo que está todo claro, doctor. ¿sí? Entonces, seguiremos con si no hay consultas hasta aquí, seguiremos con lo que son los contribuyentes, ¿no? El, una persona jurídica, ¿verdad? A la que la ley atribuye la calidad de sujeto de derecho, es, es un ente colectivo que tenga